Bendiciones en esta semana en que nos encontramos para compartir una reflexión. Y no digo saludo por saludar, sino para agradecer a Dios la vida, la oportunidad y el momento en que Dios nos da para vivir, respirar, tener salud, aún enfermedad, pero en medio de todo darle gracias a Dios por un nuevo día, una nueva semana en la que decimos: Señor, gracias por lo que me das. Y hoy queremos compartir una reflexión que hemos titulado Cuando se pierde el control. Presta atención a esta reflexión. Cuando se pierde el control. Y lo hemos basado en una parábola muy conocida. Una parábola que explica mucho. Una parábola bastante larga, extendida, pero que tiene muchos detalles. La conocida parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia, Lucas capítulo 15, verso 11 al 14. Usted pudiera leer todo el capítulo. Yo solamente quiero que reflexionemos. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 14. Dice la Biblia: También un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esta parábola muy conocida también es llamada, o uno de los músicos de la salsa cristiana, le pusieron como un toque diferente a esta parábola. Los señores Richie Ray y Bobby Cruz titularon lo que para ellos se denominó, y muy conocido, Juan en la ciudad. Y es la experiencia de la parábola que nosotros conocemos como la del hijo pródigo, en donde la palabra del Señor, ya la leímos, menciona que un hombre tenía 2 hijos. No se menciona a la mamá, pero dice la Biblia que el hijo menor, fíjese, ahí analizando un poquito el versículo 12, dice la Biblia que el hijo menor le dijo a su padre: dame la parte de mis bienes que me corresponde. Esta petición pues no tenía mucho respeto a su autoridad. Cuando se pierde el control, también se pierde el respeto. Tengamos cuidado, no perder el control. Cuando algunas personas pierden el control, tienen como falta de respeto a ellos y falta de respeto a otros. Entonces, el enfoque inicial, no hubo un respeto cuando este hijo se dirigió a su padre. Ahora, veo otras 2 cosas. Él pide a su padre los bienes o la herencia. Según la tradición judía, los derechos de una posesión se recibían después que su papá moría. Así que él no tenía ningún derecho a pedir, pero su padre se lo concedió. Ahora, veo algo más aquí. En la petición veo algo de arrogancia, no veo respeto a la autoridad, veo un descontrol, veo una actitud rebelde y también una intención, un espíritu de independencia. Cuando se pierde el respeto, hay un movimiento de independencia. Cuando se pierde el respeto, hay algo de rebeldía. Cuando se pierde el respeto, hay descontrol. Tengamos cuidado. Noto algo también en el versículo 13. Recuerde que esta es reflexión para la semana. Veo algo también aquí en el verso 13. Veo que él, cuando reúne todo el dinero, parece que la herencia la adquirió, pero vendió. ¿Por qué? Si había herencia, tal vez había tierras, había siembro, había algunos animales. Él no iba a salir con esos animales. Él los vendió. Tomó un tiempo. Por eso el versículo 13 dice: muchos días después, cuando le dieron lo que le correspondía, buscó cómo negociar. Los vendió. Y dice el versículo: juntando todo el hijo menor. ¿Qué juntó? El dinero. Se fue a un lugar lejano, apartado. ¿Qué noto aquí? Cuando hay descontrol,
también se nota algo de egoísmo. Prestemos atención, bendito el Señor. Cuando hay un descontrol también hay egoísmo. Juntó todo, pero se fue a un lugar lejos, un lugar apartado, donde no lo conociera. Tal vez por el egoísmo de no querer compartir con los suyos lo que él tenía. Así que quiero enfatizar lo que dice al final del versículo 13. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hay descontrol, ya dijimos, se refleja rebeldía, se refleja independencia, falta de respeto y también egoísmo. Pero sobre todo, dice el versículo que vivió perdidamente. Esa palabrita, perdidamente, en el Nuevo Testamento tiene un significado y significa disoluto. Quiere decir que este muchacho no tenía un control de lo moral. Su inclinación era a lo vergonzoso, a lo vicioso, a un estilo de vida fuera de lo correcto. Cuando una persona vive descontrol, esa persona está inclinada. Esa vida está inclinada a todo lo que no es correcto. El descontrol nos lleva a la desesperación y la desesperación nos lleva a vivir una vida sin dirección, sin orientación, sin autoridad, sin respeto. Una cosa es vivir así, pero ¿qué de la familia? ¿Cómo está nuestra familia? ¿En control o en descontrol? ¿Cómo está nuestra propia vida? ¿En control o en descontrol? Pero ¿cómo estará nuestro país? ¿En control o en descontrol? Cuando hay un descontrol en la nación, se pierden valores, se pierde respeto, se pierde autoridad. Por eso es importante cuando una persona tiene control de algo, control de la familia, control en su vida, control en el manejo, control en lo que hace, control en sus decisiones, tiene que tener pausa y hacer las cosas correctamente. Hay cosas que determinan lo que pasará en el futuro. Si yo no tomo cartas en el asunto desde el inicio, ocurrirá el descontrol. Fíjese que analizando aquí la parábola del hijo pródigo, el propio hermano mayor hace un énfasis en el verso 13 cuando dice, el hermano mayor, que ha consumido sus bienes con rameras. Así que el descontrol era correcto en la vida del hijo menor. ¿Por qué salir de su autoridad? ¿Por qué salir de la cúpula? ¿Por qué salir de la cobertura de su familia? Porque ahí tenía autoridad y habían cosas que hacer y habían responsabilidades, pero también habían derechos. Cuando una persona quiere vivir bajo el descontrol o quiere vivir descontrolada, está buscando una forma de independizar lo que está haciendo o no tener sujeción a otros. ¿Qué significa la palabra control? La palabra control significa acción o resultado de mandar o dirigir o dar dirección. Cuando se tiene control se da dirección, se manda, se dan órdenes. Ahora, cuando nosotros hablamos de descontrol o hablamos de que se salió del control, ¿qué significa esto? Que nos falta dirección. Si una nación tiene un descontrol, falta dirección. ¿Por qué se pierde la dirección? Porque no actuamos en el momento, no actuamos en el momento preciso, o no actuamos de manera atinada, o hacemos cosas desatinadas. La palabra control, sinónimo y antónimo, importante. El sinónimo de control, autoridad, dirección, gobierno, mando y poder. Repito, autoridad, dirección, gobierno, mando y poder. Pero el antónimo, que es lo contrario, abandono, descuido, descontrol, desorden, caos. Donde no hay control, habrá caos. Donde no hay control, se sentirán abandonados, habrá un descuido. Y por causa del descuido, se puede llegar al caos. Hay que tener cuidado con el control de nuestra vida. Tenemos que tener cuidado con el control de lo que hacemos, lo que decimos, cómo andamos, cómo actuamos, cómo pensamos. Porque cuando hay un descontrol en las personas, puede haber un descontrol en la nación. Y si hay un descontrol en la nación, el antónimo
es caos. Si no hay un control, se puede llegar a la posibilidad de actuar con caos. La Biblia dice algo. Quiero tomar como ejemplo la Torre de Babel. Se estaba construyendo la Torre de Babel. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito? La Biblia dice en Génesis capítulo 11, recuerden, la Torre de Babel. Génesis capítulo 11, versos 5 y 6. Voy a leer solamente estos versículos. Usted puede leer los otros. Esto solamente es una reflexión. Pensemos, ¿tenemos el control de la vida, de nuestra vida? ¿O ponemos el control de nuestra vida en las manos de Dios? ¿Quién tiene el control de nuestra familia? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién tiene el control de nuestra nación? ¿El pueblo o Dios? Dice la Biblia, Génesis capítulo 11, verso 5, verso 6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso 6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Me gusta cómo termina este versículo 6. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ni el mismo Dios podía cambiar sus pensamientos. Cuando hay descontrol, la gente va a hacer lo que va a hacer. Las personas han decidido hacer y lo van a hacer. Y Dios no se mete por algún momento. Dios lo deja. Porque el descontrol no nos permite pensar. El descontrol no nos permite razonar. El descontrol impulsa la rebeldía. El descontrol nos puede llevar al caos. Era la intención de esta persona. Construían una torre. Con el objetivo, no sé. Por propósito, no sé. Pero Dios notó que había un descontrol y lo permitió un momento, un tiempo. Pero después tuvo que actuar. Cuando hay descontrol, Dios va a permitir que las cosas sigan fluyendo. Pero en algún momento, Dios va a actuar. La palabra del Señor nos enseña que algunas personas en la Biblia se descontrolaron. Yo voy a mencionar algunas del Antiguo Testamento. Recuerde, reflexión para la semana. Cuando se pierde el control. Caín perdió el control y mató a su hermano Abel. Los hermanos mayores de José perdieron el control porque él soñaba. Quisieron matarlo, pero lo vendieron como un esclavo. Moisés perdió el control cuando Dios le dijo, háblale a la roca. Y él la golpeó, perdió el control. Por haber perdido el control, no entró a la tierra prometida. Amnón, hijo del rey David, perdió el control y violó a su hermanastra Tamar. Absalón, hijo de David, perdió el control y mató a su hermanastro Amnón, porque mató a su hermana, el padre y madre, Tamar. Perdieron el control. La mujer de Job perdió el control cuando le dijo, maldice a Dios y muérete. Estaba viendo un hombre justo sufrir. ¿Hasta cuándo vas a soportar esto? Ella perdió el control. Estos son algunos ejemplos del Antiguo Testamento. No hemos mencionado ejemplos del Nuevo Testamento, pero hay personas en el Nuevo Testamento que también perdieron el control. ¿Usted cómo está? ¿Está perdiendo el control por la situación del país? ¿Está perdiendo el control porque no tienes un trabajo? ¿Está perdiendo el control por la enfermedad? ¿Está perdiendo el control porque tus hijos o tus hijas no te hacen caso, no te obedecen? ¿Está perdiendo el control porque no alcanza el dinero? Cuando se pierde el control. Reflexión para la semana. ¿Quién controla su vida? Los parking, el casino, la lotería, la rivalidad, el odio, la enemistad. ¿Quién controla su vida? En mi hogar estamos bajo el control de Dios. Mi país está bajo el control de Dios. Su país está bajo el control de Dios. Recuerde, esta es reflexión para la semana. Tema, cuando se pierde el control. Reflexiones. Gloria al Señor. Recuerden nuestras cuentas en YouTube, Templo Fuente de Salvación Oficial, Facebook, Fuente de Salvación Oficial, e Instagram, Templo Fuente de Salvación. Cuando se pierde el control. Bendiciones en el nombre de Jesús.